Imaginen ese instante preciso. Llegamos a casa, entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Suena a algo súper cotidiano, ¿verdad? Casi ni le prestamos atención. Pero fíjense que este simple acto tiene un peso psicológico enorme. Es la frontera definitiva, literalmente la barrera que separa todo el caos del mundo exterior de nuestra intimidad más absoluta. Hoy vamos a explorar la historia de este umbral oculto. Es un viaje increíble sobre supervivencia, ingeniería y, claro, nuestra profunda necesidad humana de tener un refugio. Bueno, para entender de dónde viene esta necesidad, tenemos que viajar en el tiempo hasta la antigua Roma. Ahí nos encontramos con Jano. Jano era el dios de las dos caras, una deidad súper fascinante que miraba al mismo tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, veía el interior y el exterior a la vez. Y Jano nos recuerda algo súper claro. Toda entrada tiene una doble cara. Puede ser una invitación a entrar o, por el contrario, una gran advertencia para quedarse afuera. Ahora, algo re interesante es que las primeras grandes entradas de la historia no se construyeron para darnos privacidad, para nada. Estaban hechas para impresionar, casi para aplastar a quien las viera con su tamaño descomunal. En la antigüedad, estas puertas gigantescas eran la forma en que los imperios proyectaban su tremendo poder y de paso pedían protección divina. Eran puramente para mostrarse al exterior, no guardaban secretos familiares, sino que gritaban fuerza bruta a los cuatro vientos. Y si queremos un ejemplo perfecto de esto, hablemos de la puerta de Ishtar. La mandó a construir en Babilonia el rey Nabucodonosor II, allá por el 575 a.C. Solo con ver esos ladrillos esmaltados en azul cobalto, uno ya se da cuenta de la magnitud del asunto. Era una maravilla de la arquitectura, sí, pero también era pura propaganda política. Imagínense estar parados frente a esos leones y dragones sagrados. El mensaje era clarísimo, el rey era el guardián absoluto de todo el orden cósmico. Con el tiempo, esta necesidad de hacer todo monumental los llevó a probar nuevos materiales. ¿Sabían que las puertas dobles del Panteón de Agripa en Roma miden más de 7 metros de altura? 7,3 metros para ser exactos, y están hechas de bronce macizo. Es una locura de la ingeniería que demostró lo fuerte que podía ser el metal. Pero claro, el bronce era pesadísimo, y ni hablar de lo caro que era, así que era imposible usarlo en las casas comunes y corrientes. Entonces, para que realmente se diera la revolución de la privacidad en casa, se necesitaba otro tipo de material. Algo que fuera cálido, fácil de trabajar y sobre todo accesible. Y ahí entra la madera. Literalmente, el origen oculto de nuestra intimidad. Este material se empezó a trabajar desde los primeros asentamientos en Mesopotamia y Egipto, y cambió las reglas del juego. La puerta dejó de ser un monumento público para convertirse en algo nuestro, algo cotidiano. Aunque, pensándolo bien, una barrera no sirve de mucho si no la podemos abrir y cerrar, ¿no? Y justo ahí es donde entra en escena una verdadera maravilla de la mecánica antigua, la bisagra. Su historia es casi un secreto. Sabemos que los primeros intentos se hicieron allá por el año 1600 a.C. en Hattusa. Y más adelante, los romanos dieron una vuelta de tuerca al invento y crearon los llamados cardines. Estos eran básicamente unos pivotes de metal que permitían mover barreras que pesaban toneladas, literalmente con un empujoncito. Un avance espectacular. Claro que si tenemos movimiento, necesitamos control. Al fin y al cabo, queremos decidir quién entra y quién se queda en la calle. Así que, lógicamente, nació la cerradura. Esto pasó hace la increíble cantidad de 4000 años en el antiguo Egipto. Lo que hacían era usar unas llaves de madera enormes que movían un sistema súper ingenioso de pasadores que caían por gravedad. Era un diseño brillante, de verdad, y sentó las bases de lo que hoy conocemos como seguridad. Pero las cosas realmente despegaron cuando dominamos la forja. Bienvenidos a la era del hierro y el bronce. Los griegos y los romanos agarraron esos viejos sistemas de madera y los pasaron al metal, creando llaves muchísimo más pequeñas y resistentes. Esto de verdad fue un cambio monumental, porque por primera vez en toda la historia, la gente común podía llevar físicamente sus secretos en el bolsillo. O sea, la privacidad ahora iba con ellos a todos lados. Aunque, como sabemos, la historia humana casi nunca es tranquila. Al entrar en la Edad Media, el mundo de afuera se volvió súper inestable y violento. Y obvio, la entrada a la casa tuvo que adaptarse a esa realidad tan cruda. Así que la puerta dejó de ser una simple separación de espacios y se convirtió, literalmente, en una fortaleza. Pasó a ser un refugio puramente defensivo, pensado para proteger la vida de los que estaban adentro contra cualquier amenaza externa. Y fíjense cómo se construían, porque refleja perfecto el miedo de la época. Aparece la puerta que conocemos como entablada. Eran unos tablones de madera gruesísimos unidos de una forma implacable. Y lo más loco de esto es que no usaban esos marcos perimetrales que tenemos hoy.
Estas hojas súper pesadas giraban directamente sobre unos quicios de piedra que estaban metidos en la pared. Era un mecanismo súper tosco, es verdad, pero funcionaba increíble para aguantar cualquier asalto. Ahora, si hablamos de las casas de la burguesía que empezaba a crecer, las defensas se pusieron mucho más intensas. Empezaron a usar las temibles puertas tachonadas. ¿Seguro han visto esos enormes clavos de hierro y esos refuerzos metálicos gigantes? Bueno, no estaban ahí para verse bonitos. Eran armaduras de verdad. Estaban diseñadas para resistir asedios súper violentos ahí mismo, en la entrada de la casa. Literalmente, cada clavo es testimonio de una época donde tu vida dependía de tu puerta. Menos mal que los siglos pasaron y las cosas se calmaron un poco. Las ciudades se volvieron más seguras, y con esa paz, la mentalidad de todos cambió por completo. Por fin pudimos apropiarnos de nuestro espacio interior sin tanto miedo. La puerta dejó atrás esa onda militar y se transformó en la guardiana de nuestra intimidad. Empezó a ser una frontera mucho más sutil, encargada de proteger algo tan simple como el descanso y el tiempo en familia. Y este renacer cultural llegó a su punto máximo durante el Renacimiento. Las herramientas de carpintería mejoraron muchísimo. Imaginen sierras más finas y cepillos de altísima precisión. Esto permitió crear la puerta plafonada, esa que está hecha con distintos paneles de madera. En lugar de un pedazo de tronco liso, la madera maciza se tallaba para crear relieves hermosos. El umbral dejó de ser un muro feo para convertirse casi de un día para otro en una verdadera obra de arte en casa. El nivel de habilidad de los carpinteros en esa época era alucinante. El mejor ejemplo que tenemos es la famosísima puerta castellana de España. La precisión geométrica que manejaban era literalmente milimétrica. A esta técnica le decían apeinazada y consistía en unos ensambles hipercomplejos que venían de la geometría árabe. Hacer una de estas puertas no era broma, exigía que los artesanos supieran muchísimo de cálculo y matemáticas. No era solo clavar maderas. Obviamente, tener una puerta labrada así no era para cualquiera, ¿verdad? Rapidísimo se convirtieron en el símbolo máximo de estatus. Eran la forma perfecta de gritarle al mundo que tenías dinero y muy buen gusto. De hecho, eran piezas tan valiosas e impresionantes que quedaron para siempre en la historia del arte clásico. Grandes pintores como Diego Velázquez pintaban estas puertas en el fondo de sus cuadros para mostrar el tremendo poder que tenían las familias de la nobleza. Pero, ¿saben qué fue lo verdaderamente revolucionario de estas puertas? Más allá de lo bonitas que eran, nos dieron por primera vez el control del espacio dentro de nuestras propias casas. Nos permitieron subdividir los cuartos, aislar el ruido de otras habitaciones, guardar el calorcito en invierno y, lo más importante, cerrar el paso a las miradas de los demás. Le dieron a las personas, ya de forma masiva, el poder total sobre su propia vida privada bajo su propio techo. Y fíjense en este contraste. Mientras en Europa todos estaban obsesionados con la madera pesada, allá en el lejano oriente las cosas iban por un camino súper distinto. En Japón, por ejemplo, inventaron los hermosos paneles shoji. Eran estructuras de madera súper delgaditas cubiertas con papel de arroz translúcido. En vez de bloquear completamente el exterior, lo que hacían era suavizar la luz. Era una forma súper fluida de dividir el espacio, donde la misma naturaleza formaba parte de la intimidad del hogar. Volviendo a Occidente, las cosas estaban a punto de ponerse a 1000 por hora. Con la llegada de la revolución industrial y las ciudades llenísimas de gente, proteger lo nuestro se volvió urgente. Ahí aparecen inventores geniales como Robert Baron y Joseph Bramah, que vinieron a cambiar las reglas del juego para siempre. Inventaron cilindros y cerraduras de engranajes que eran complejísimas. Hablamos de mecanismos de altísima precisión que los ladrones no pudieron abrir durante décadas. Pero lo mejor de la revolución industrial no fue solo que los inventos eran más complejos, sino que se podían fabricar por miles. La producción en serie hizo que los metales fueran mucho más baratos. Entonces, de repente, tener una buena cerradura y una puerta sólida ya no era algo exclusivo de los reyes o los millonarios. Por primera vez en la historia de la humanidad, la seguridad de primer nivel y la intimidad real se democratizaron, llegando a las casas de las familias comunes, un antes y un después. Y bueno, llegamos al día de hoy, donde abrir y cerrar puertas es algo que hacemos casi en piloto automático. Pero piénsenlo un momento, sigue siendo un acto súper primitivo. Es un ritual que tenemos clavadísimo en nuestra psicología. Sin darnos cuenta, casi que aguantamos la respiración justito antes de entrar a casa. Es esa pequeña brecha física y mental, el milisegundo exacto donde el mundo exterior se apaga y por fin volvemos a ser nosotros mismos. Así que la próxima vez que pongan la llave en la cerradura de sus casas, vale la pena detenerse aunque sea un solo segundo. Escuchen ese pequeño clic metálico. En ese sonidito tan simple están condensados miles y miles de años de ingenio humano,
de evolución, de lucha por sobrevivir. Toda la inmensa historia de nuestra civilización se resume en ese preciso momento, justo antes de cruzar el umbral y entrar a su propio santuario.